Dios les bendiga, muy buenos días. Es una enorme bendición y un privilegio muy grande el que Dios nos concede de estar acá nuevamente en nuestro programa conversando de la palabra del Señor. Les enviamos muchas bendiciones desde acá, desde la hermosa ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, ya disfrutando de un clima un poco cálido, pero con la bendición de Dios, contentos y felices. Y hoy tengo también la gran bendición, como siempre, que me acompaña mi amada esposa, la pastora Vicky de Gutiérrez, a la cual yo le doy la cordial bienvenida y te cedo el tiempo para que puedas saludar a los hermanos que nos ven. Amén, qué bendición, hermanos, amigos que nos escuchan a través de estas plataformas. Es una enorme bendición el poder estar aquí cada martes compartiendo la palabra del Señor. La verdad que somos inmerecedores de tan enorme privilegio, ¿verdad? Y les queremos invitar a que nos puedan sintonizar, y si no, para que se vayan conectando ahí y para que puedan escuchar la palabra que hoy ha puesto el Señor a través de nosotros, de nuestras vidas. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que pues ya lo hemos anunciado hoy por la mañana, y el tema que hoy vamos a empezar a ver le hemos titulado por nombre las deudas, ¿sí? Me llama mucho la atención este dibujo que ustedes ven ahí, o esta imagen mejor dicho, que son dos manos atadas que van en pos de dólares, son los que están ahí, ¿verdad? Y estas deudas definitivamente yo considero que es una enfermedad de este último tiempo. Considero que hay mucha población, tanto cristiana como no cristiana, envuelta en este problema de deuda, ¿sí? Y tienen así al pueblo de Dios atado de manos, que no los pueden dejar vivir una vida tranquila, una vida feliz, una vida contenta. Y me llama la atención más esta otra imagen que ustedes van a ver ahí en pantalla, donde es un hombre que está siendo succionado como que en un agujero, en un remolino, y él trata de agarrarse ahí de los billetes, pero no puede. Y entonces eso es lo que provoca la deuda, ¿sí? Provoca que vayamos a un abismo, y que nos encontremos en una situación muy, muy difícil, ¿verdad? No, y yo siento que las deudas es como una telaraña, sí, ¿verdad? Que de poquito en poquito te va envolviendo. Y cuando tú sientes, estás totalmente atrapado en ellas, sí, ¿verdad? Sí, es cuando sientes estás en un capullo, ¿verdad? Y ya no puedes salir. Es como una adicción. Es como una adicción. ¿Verdad? Por ejemplo, las personas que no tienen un autocontrol, un dominio de sí mismos, y se meten a tarjetas de crédito o a sacar créditos a las distintas tiendas de electrodomésticos y cosas así, y entonces no llevan una vida ordenada, son presa fácil para caer en las deudas, ¿sí? Entonces vemos acá algo muy importante, que las personas dicen: voy a ir a sacar una cama, ¿verdad? Voy a ir a sacar una cama y voy a estar pagando 500 pesos al mes, ¿sí? Y entonces por un año. Entonces al sexto mes dicen: bueno, ya llevo pagado 6 meses, ¿sí? Ponle que la cama costó 10,000 pesos, ¿verdad? Y con el financiamiento le salió en 15,000. Entonces dicen ellos: ya solo debo 7,500. Entonces tengo necesidad ahora de una estufa, ¿sí? Y entonces dicen ellos: bueno, voy a sacar una estufa, y llegan a esa tienda, y la tienda les hace un saldo revolvente. ¿Qué es un saldo revolvente? Que les agarran lo que ellos deben y se lo suman a lo nuevo que ellos sacaron, y les va a volver a generar nuevos intereses, ¿sí? Interés sobre interés, el interés del saldo que debían más el interés del nuevo producto. Y entonces ahora ya no va a ser 500 pesos lo que van a estar pagando, sino que ahora va a ser 1,000 pesos. Pero la gente ya tenía en su mente que estaba acostumbrada a pagar 500. Entonces cuando llega el momento de pagar los 1,000, ya sienten ellos un golpe psicológico muy fuerte. Y entonces ya los primeros meses lo pagan, después ya no lo pueden pagar. Y entonces dicen: me voy a esperar cuando vengan las utilidades, me voy a esperar cuando reciba un bono extra. Y resulta que cuando llegan las utilidades, llegan el bono extra, tienen deseo de otras cosas, y lo que menos hacen es pagar la deuda. Hay otros gastos. Hay otros gastos.
Y entonces eso genera que la deuda se vaya aumentando y que sea como la imagen que estamos viendo ahí en pantalla, que sea algo que te succiona y que te lleva hasta lo más profundo, ¿verdad? No, y yo creo que esta es una trampa del enemigo de estos tiempos, Sí. que te quiere tener esclavizado a algo que el Señor no quiere que estés, ¿verdad? Claro. Porque el Señor nos ha llamado a libertad, pero las deudas es una esclavitud. Sí, y me recordaba ahorita un pasaje de la Escritura que está en Romanos capítulo 13, versículo 8, usted ahí lo está viendo en pantalla, que dice de la siguiente manera: no debáis nada a nadie, ¿verdad? O mejor dicho, no debáis a nadie nada, pues, ¿verdad? Así es como nosotros debemos de vivir como hijos de Dios, no deberle nada a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el pueblo esté endeudado, Dios no quiere que el pueblo esté en cadenas, Dios no quiere que el pueblo esté afligido, angustiado, porque un pueblo que está afligido y angustiado no es un pueblo libre, no es un pueblo que pueda alabar a Dios, ¿verdad? Y también yo quiero... Sí, porque las deudas te quitan la paz, te quitan hasta el sueño. Sí, ¿verdad? definitivamente. Y aquí yo quiero leerles otro versículo de la Escritura que está en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1, solo que lo vamos a leer en una versión que se llama traducción del lenguaje actual. Dice: Dios dijo, todos los que tengan sed vengan a beber agua, y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino, leche sin pagar nada. ¿Sí? Óiganme bien, y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Entonces viene Dios y aquí nos dicen: venid y comprar sin dinero, ¿sí? Pero también en el versículo 2 nos dice Dios: hey, no vale la pena que tú gastes tu dinero en comida que no te vaya a quitar el hambre. No puedes gastar tu dinero en cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar tarde o temprano a una deuda. Eso se llama un desorden, eso se llama falta de prioridades. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de tener esas prioridades bien establecidas, ¿verdad? No, y la Biblia es clara porque dice que Dios es un Dios de orden. Sí, entonces claro tenemos que ser ordenados, no solo en nuestra vida espiritual o en nuestra vida secular, sino que también en nuestras finanzas, ¿verdad? Sí, En nuestra por supuesto. economía. Por supuesto. Para que no haya ningún agujerito ahí donde se esté yendo el dinero y que ahí uno dice... ¿y gastos qué? hormigas. Ajá, y Por uno ejemplo, dice... los gastos hormigas son terribles, ¿verdad? Sí, y uno dice, pues, ¿qué? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué lo hice? ¿En qué se me fue? ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tú sales y dices: voy a comprar un pepiguate, voy a comprar una nieve, voy a comprar un agua fresca, voy a comprar esto, voy a comprar eso. Una soda. Que valen 20 pesos, 30, no es nada, ¿verdad? Pero cuando tú haces la suma al final del día, te das cuenta que te gastaste cerca de 1,000 pesos. Y ahora hay que pagar el recibo de la energía eléctrica, hay que pagar el recibo del agua, y resulta que te los gastaste en gastos hormigas pequeñitos, que no tienen un significado muy grande, pero a la larga, cuando se suman muchos, por ejemplo, una sola hormiga no hace la diferencia, pero cuando ya hay muchas hormigas en una casa, tú dices: ya esto es una plaga, ¿verdad? Entonces así son estos gastos, y por eso es que nosotros debemos de aprender a vivir, así como es. decía el apóstol Pablo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y me gusta el versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a vivir, ¿sí? Ser agradecidos con lo que tenemos, con lo realmente. que tienes. Si tienes poco, pues dale gracias a Dios y sé feliz con lo poco. Así es. Cuando tengas mucho, dale igual gracias a Dios y aprende a vivir con lo mucho, ¿verdad? Porque cuando Dios envió maná, dice que el pueblo de Israel salía a recoger, y el que recogió mucho nunca le sobró, y el que recogió poco nunca le faltó. Entonces eso quiere decir que nosotros debemos de aprender a vivir y administrar lo que nosotros tenemos, y por eso es que estamos hoy acá nosotros, para poder compartir esta palabra, para que podamos ser libres de deudas. Así que claro, vamos a empezar a ver el significado de qué es deuda, ¿verdad? Ahí si tú me haces el favor de ayudarme a leer qué es una deuda. Claro que sí. Dice que este es un diccionario siempre secular, ¿verdad? Deuda es una obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo. Por lo común es el dinero. Obligación moral contraída con alguien. Sí, eso es el concepto secular de deuda, ¿verdad? Es una obligación.
es algo que te tiene atado. Comúnmente es dinero, Claro. sí, pero obviamente la Biblia nos enseña que hay otros tipos de deudas. Pero hoy nos vamos a enfocar a lo económico, porque El es lo dinero. que es la enfermedad del último tiempo que tiene esclavizada a la humanidad, ¿sí? Es algo que es muy penoso y que genera mucha carga. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que viven en Estados Unidos tienen un dicho, que la persona que quiere ser alguien en Estados Unidos tiene que tener una deuda, tiene que contraer un préstamo, tiene que contraer una hipoteca, porque si no, no puede ser nadie, y no es así, porque la Biblia dice ir y comprar sin dinero, ¿sí? Sí, no, y la palabra es clara porque dice que el amor al dinero es la raíz La de raíz todos de los todos males, los males, ¿verdad? Entonces, exactamente. no tenemos que tenerle amor al dinero. Sí es una necesidad, pero no que se vuelva una raíz, ¿verdad? Exactamente. Ahora, miremos algo muy importante acá, porque el siguiente pasaje que hoy vamos a ver está íntimamente ligado con nosotros los cristianos, porque hay cristianos que están endeudados y las deudas no perdonan, agarran desde la oveja que está en calidad de oyente hasta los siervos, ¿verdad? Claro. Y entonces hoy vamos a ver a la luz de la palabra cómo poder identificar una deuda y cómo poder salir de una deuda. Así que vamos a empezar a Cómo no leer. caer y también, cómo no caer en ¿verdad? deudas. Tal vez si presionas el número 2 acá. El número 2. Ok, miremos ahí. Acompáñame a leer, por favor. En 2 Reyes 4:1. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, Wow. diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Sí, me llama poderosamente la atención esta frase que dice, presióname, esta frase que dice que vino el acreedor para tomar a los hijos y hacerlos esclavos, ¿verdad? Para hacerlos esclavos. Entonces, nota que esta persona era un siervo, ¿sí? Era un siervo que, según la esposa, para que la esposa lo diga es porque era cierto, ¿verdad? Temía al Señor, pero sin embargo vivía una vida endeudadísima. Y también la esposa sabía de lo que el esposo, le servían a Dios, le temían a Dios, pero eran esclavos de las deudas. Entonces llegó el momento en que esta persona falleció, este siervo falleció, este profeta falleció, y entonces llegó el acreedor, llegó una potestad que se llama el acreedor, pero no le fue a quitar la cama, la estufa, el carro, la motocicleta. Las cosas con las que se habían endeudado. Sí, sino que fue por los hijos para hacerlos esclavos. Y eso denota algo muy peligroso, que esto ya es una herencia ancestral. ¿Sí? Las deudas muchas veces pueden ser por herencias ancestrales, y debemos de analizar cómo vivieron nuestros padres, cómo vivieron nuestros abuelos o cómo vivieron nuestros bisabuelos. Sí, porque podemos venir arrastrando esa maldición. Sí, podemos venir arrastrando esas cadenas, ¿verdad? Y por eso es que no salimos de la situación en la que estamos, y nosotros decimos: ¿y por qué no prospero? ¿Y por qué no me levanto? ¿Y por qué no hago esto? ¿Y por qué no puedo hacer otro? ¿Por qué otro sí? ¿Por qué yo no? Y entonces hay que ver si no somos esclavos, si no tenemos ese tipo de esclavitud, y hoy en el nombre de Jesús romper esas. Yo creo que esos yugos, sería ¿verdad? bueno en este momento pues indagar nuestro árbol genealógico, Sí, ¿verdad? Para sí. ver si en nuestros antepasados no hubieron familias que se metieron a deudas, y que eso puede estar impidiendo a nosotros también el crecer, ¿verdad? Sí. Y el que venga la abundancia a nuestras vidas. Qué tremendo, porque muy siervo podía haber sido este profeta, muy siervo, que igual murió endeudado. ¿Sí? Y la Biblia dice que es mejor el principio, que es mejor el final de un asunto que el comienzo, pero si este hombre terminó endeudado, entonces su final no fue bueno. ¿Por qué razón? Porque le dejó una deuda a los hijos, y los hijos no tenían cómo pagar. ¿Por qué razón? Porque vieron al papá que malgastaba, que para todo era la tarjeta de crédito, y entonces enseñó a sus hijos a vivir de una manera que no era la correcta. Y entonces los hijos ya no tenían dinero para afrontar el pago de esa deuda. Ahora, aquí yo quiero señalar algo muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos hijos pequeños. Y entonces cuando vamos a los centros comerciales, los hijos siempre van a querer de todo y van a pedir de todo. Y entonces uno como padre debe de saber cuándo dar y cuándo no dar. Cuando se puede y cuando no se puede. Pero ¿qué pasa en muchas oportunidades? Que las personas que crecieron en escasez,
cuando llegan a tener hijos y llegan a tener una posición económica, que trabajan y que llegaron a tener un poquito más que sus papás, los hijos les empiezan a pedir. Y entonces funciona algo que se llama el subconsciente o el alma. Y vienen ellos y ven en sus hijos, se ven reflejados en sus hijos. Se recuerdan cuando ellos le pedían a sus papás, ¿sí? Y entonces ellos no cargan ni un quinto en la bolsa, no cargan en la bolsa nada. Y entonces vienen ellos y dicen, pobrecito mi hijo. Que lo que yo no viví, no quiero que ellos vivan. Lo que yo no viví, van a tener que vivir ellos, ¿verdad? Entonces sacan la tarjeta de crédito y la pasan. No, y se endeuda innecesariamente, ¿verdad? Sí. Yo creo que es de enseñarle también a nuestros hijos de que cuando se puede, y cuando no, y ellos tienen que estar conformes también, ¿verdad? Y entonces el hijo ve cómo el papá sacó la tarjeta de crédito y le dio un regalo. Pero ese regalo lleva algo espiritual. ¿Por qué? Porque es un regalo que le están dando a él y le están ministrando deudas. Él agarra, ponele que esto sea un carrito, ¿verdad? Agarra su carrito y él contento, él no sabe, pues él está contento, pero espiritualmente le están dando un regalo que se llama deuda. Le están ministrando su alma con deuda. Pequeño. Le están enseñando que para tener alegría se vale endeudarse. Y después, por el momento, él va a aprender que eso funciona. Pero cuando ya le toque que es a él ser un padre de familia, ya va a poder sufrir las consecuencias. No, y va a vivir así porque es el ejemplo que los padres le pudieron haber dado. Y para él va a ser normal el que aunque no tengamos, pues, un tarjetazo para poder comprar lo que ellos quieren. Tremendo eso. Ahora, miremos este mismo pasaje en otra versión. Miremoslo ahí, por favor. Una mujer casada con uno del grupo de los profetas vino a quejarse a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, tú sabes que era fiel al Señor, pero ahora ha venido el hombre con quien tenemos deudas para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Sí, ahí está más claro, ¿verdad? Sí. Ahí está más claro porque ahora ella dice, ha venido la persona con la que tenemos deudas, ¿verdad? El acreedor siempre va a llegar. No, imagínate que sea alguien de aquellos que tienen arma o algo y que vayan a amenazarte a tu casa y que quieran matarte ahí porque no pagas. Sí, y entonces aquí viene otra situación. Mira, pues, allá tú dijiste algo del temor, y yo quiero agarrar ese temor, porque ahora viene el papá y le llegan a tocar la puerta. ¿Va? Y entonces el papá sabe que es el cobrador y le dice al hijo, dile que no estoy. Y entonces el hijo ya se da cuenta que se puede endeudar y que puede mentir y verle la cara al cobrador y disfrutar ese momento, ¿verdad? Y decir él, hey, se puede engañar, ¿verdad? Sí, se puede engañar. Ya se le está enseñando a mentir. Y entonces ahora ya se le está enseñando a no afrontar sus responsabilidades. A esconderse, a ser mentiroso y a ser un gran irresponsable. Sí. Mira qué tremendo todo eso que llaman las deudas. Entonces hoy vamos a analizar aquí a la luz de la palabra cuáles son las causas por las cuales puede caer uno en deudas. Y entonces hoy que las analicemos, vamos a ver cuáles son las causas que nos pueden llevar a las deudas. Pero estas mismas causas que te llevan a las deudas, si las aplicamos a lo contrario, pueden ser también las causas que te puedan sacar de una deuda. Pues la salida. La salida. Hoy vamos a ver la causa, pero también la salida al mismo tiempo. ¿Sí? Tremendo como en la Biblia nos abre el panorama para que uno no se meta a deuda. Sí, tremendo eso. Entonces empecemos. Pues miremos la primera causa por las cuales se puede caer en una deuda. Miremos acá Malaquías 3:10. Dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba, esto dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré a vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, vemos aquí algo muy importante, que aquí está dando una ordenanza, ¿verdad? Dice: traed todo el diezmo al alfolí. Es una orden. Ahora alguien podrá decir, ya sabía yo, como es pastor lo está diciendo, ¿verdad? No, lo estamos diciendo porque está en la Escritura y porque Dios nos ha puesto a hacer canales de bendición, y para que tú sepas que en el reino de los cielos existen llaves, como tú bien dices, que abren puertas, y entonces el diezmo abre
abre algo que aquí se llama ventanas de los cielos, que son las que van a derramar bendición, no que abunde, sino que hasta que sobreabunde. Nunca va a hacer falta. Nunca va a hacer falta nada. Y entonces va a suceder lo siguiente, si podemos leer el versículo número 11. Pero vosotros reprenderé. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, mira qué tremendo, porque el diezmo no solo es una llave para que te abra las puertas, las ventanas de los cielos, para que caiga bendición, sino que ahora Dios, en su bendita misericordia, dice lo siguiente: yo voy a reprender al devorador. Entonces ya estamos viendo dos potestades. El primer ejemplo vimos un acreedor, ahora vemos un devorador, y este devorador es el que destruye todos los frutos. Devora todo lo que va, pasa. Todo. Aquí dice alcance. Todos los frutos del suelo. Esto quiere decir tu salario, tu sueldo, tu economía, y entonces te provoca también esterilidad para no poder producir. Entonces imagínate. Sí, porque te amargas, ¿verdad? Imagínate a alguien que disfruta su salario y que el devorador se lo devora. Y entonces él ya no puede generar nada, porque aparte que el devorador le devoró, le esterilizó. Y entonces, ¿qué le queda a esa persona? Ir a pedir deudas, ir a contraer deudas, ir a pedir préstamos, ¿verdad? A endeudarse, a ir a sacar a crédito, ir a sacar fiado. ¿Y cómo va a pagar si tiene un devorador que está come? No, es aquello de que nunca va a salir, es como un círculo vicioso, sí, ¿verdad? Exactamente. Que va, se lo gasta, va y así, y es de nunca terminar, sí, realmente. Exactamente. Entonces, el problema, porque mucha cristiandad está metida en deudas, es porque no cumplen los principios del reino de los cielos, que son los diezmos y las ofrendas. Ahora, también desafortunadamente han salido lobos disfrazados de ovejas, pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que en lugar de ir a administrarle al pueblo, se quieren aprovechar del pueblo, ¿verdad? Y en vez de esquilar a las ovejas, trasquilan a las ovejas, ¿verdad? Les enseñan, les siembran avaricia, les siembran codicia, o los engañan y les sacan todo el dinero que pueden, y entonces la gente queda como vacunada contra el diezmo y contra la ofrenda, y ya no puede dar. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no es siervo de Dios, que si no es siervo de Dios, saber de quién será, y les no lo instruyó como debía haber sido. Los lastimó, como tú bien dices, no instruyéndolos correctamente. Y ahora pues, cuando ellos fueron vacunados de esa manera y caen en deudas, ahora uno viene y les dice: hey, la manera de diezmos y ofrendas, no le creen a uno. Sí. Pero no te estamos hablando de nuestra propia fuerza, nuestra propia naturaleza, sino que estamos hablando de parte de Dios, que la forma de salir de las deudas es diezmar, ¿verdad? Sí, es diezmar, del poder de Dios y de los milagros que Él puede hacer para poder sacarte de esa deuda. Sí. Tú la vez pasada contaste, ¿verdad?, un testimonio de un hermano que se había endeudado, y tú por fe quemaste el contrato que tenía, ¿cómo era? Sí, y Dios le perdonó su deuda. Sí, Dios le perdonó esa deuda. Había adquirido una deuda importantísima que él no podía pagar. Era muy grande. Ajá. Y entonces en un acto de fe, él no era cristiano, y entonces antes de ser cristiano, el Espíritu Santo me dijo que él tenía que aceptar a Cristo, si no, no iba a funcionar. Y ni modo, él con la gran necesidad dijo: amén, acepto, ¿verdad? Y entonces hicimos el acto profético ahí, él se paró sobre esos documentos y quedaron anulados, y la misma empresa con la que él había contraído una deuda llegó a tocar la puerta de su casa y entregarle los documentos y decirle: usted ha quedado libre de sus deudas, ¿verdad? De una manera tremenda. El poder de Dios es grande. Si vieras que el Señor es maravilloso. Sí. Es que la única forma de salir de deudas, amado hermano, es darle a Dios lo que es de Dios, y Dios se va a encargar de destruir todo aquello espiritual que te conlleva a una destrucción material. Esos son principios fundamentales y elementales del reino de los cielos. No, es como un blindaje en contra del devorador y del destructor, no solo para tu economía, sino que para tus hijos, para tu familia, que es tan importante que debemos de guardar. Qué lindo eso. Sí. Por eso es que, pueblo bendito de Dios, Dios nos ha dejado armas espirituales poderosas, que las debemos de usar para la destrucción de fortalezas. Amén. Ok, miremos otro ejemplo ahí, por favor, arriba, en Proverbios capítulo 11, versículo 24.
Ok, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viven en pobreza. Mira, qué lindo eso, porque aquí el otro problema que yo veo acá es que ¿por qué se puede caer uno en deudas? Porque se retiene más, voy a encerrar este círculo aquí, más de lo que es justo. Dios quiere que tú y yo retengamos, pero que no retengamos más de lo que sea justo. Por ejemplo, vuelvo al tema de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Que uno recibe su salario y el diezmo y la ofrenda no lo debemos de retener. Lo que debemos de retener es lo justo que nosotros necesitamos para poder vivir. Ahora, viene otra cosa muy importante acá. Cuando tú le retienes, por ejemplo, tú tienes una empleada y tú le retienes su salario, teniendo para pagarle, le pagas de poco en poco, eso es injusto. Y eso va a generarte muchos problemas si se sigue haciendo. Por ejemplo, llega un hermano con una necesidad económica y te la cuenta. ¿Para qué es? Para que lo ayudes. Sí, pero si tú le dices, amén, voy a orar por usted, pero tú tienes dinero en la bolsa, la Biblia dice que no lo dejes ir con esa necesidad, que ores por él, pero que le des. Pero si uno solo ora y no le da, uno puede estar reteniendo más de lo que es justo, porque no puede estar ayudando al hermano. No, y dando es como recibimos también. Bendiciendo te bendeciré, te dice el Señor. Excelente eso, bendiciendo es como te bendeciré. Ajá. Ahora, este mismo pasaje en esta versión, nueva versión internacional, si me haces favor de leerlo. Claro que sí, dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Mira qué tremendo eso es por retener lo que no es justo. Por eso es que uno hay que dar, como tú bien dices, a manos llenas, ¿verdad? Tú me has enseñado a mí a dar, ¿verdad? A ser generoso, yo lo aprendí de ti, cómo tú te despojabas en el principio de nuestro matrimonio, y dar a manos llenas es una bendición, ¿verdad? Porque el que tiene el don de dar, siempre tiene don de dar, ¿verdad? Pero el que retiene lo que es justo y dice, esto lo voy a retener para pagar mis deudas. No, hombre, el devorador llega y te come y ni honraste a Dios ni tus deudas pagaste. No, y a veces puede venir la enfermedad también, ¿verdad? Y lo que no diste, Señor, lo puedes dar en una enfermedad, en medicina, en gastos médicos. Ahorita que tú decís eso, ¿te acuerdas una vez? Yo no di el diezmo en un mes, en una oportunidad, y dije yo, esto me va a servir para pagar la deuda. Y que Esteban, el hijo más pequeño de nosotros, se enfermó. Y yo me recuerdo que pagué el doble de mi diezmo en la enfermedad, pero como no tenía dinero, ¿qué creen que hice? Me endeudé con mi tarjeta para poder pagar eso. Entonces yo dije, nunca más vuelvo a dejar de diezmar. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano y retiene más de lo que es justo y dice, este dinero en vez de diezmar, voy a pagar la deuda. No, hombre, el devorador te va a dejar viendo el cielo estrellado, ¿verdad? Te va a dejar así anonadado. O hay personas que dicen, si yo no voy a la iglesia no voy a diezmar, ¿verdad? Solo voy a dar el diezmo de la predicación que voy a ir a disfrutar. Ahí estamos haciéndolo más. Se está reteniendo algo. El retener algo que no es justo provoca deudas. Así es. ¿Por qué? Porque mira ahí lo que dice, ni sus deudas pagan, ¿verdad? No, y mira qué terrible que dice que acaba uno en miseria. Sí, tremendo eso. Acabas deseando algo que acabas peor de que cuando tú iniciaste, ¿verdad? Sí. Entonces, no, y ahí también podría abarcar la tacañería, ¿verdad? Ese pasaje lo dice en otra versión. En otra versión dice, hay quienes son tacaños, sí, que ¿verdad? Ni siquiera no prefieren aguantar sed con tal de no comprarse una Mire, no se comen un plátano por no tirar la cáscara, ¿verdad? Sí, o sea que el extremo es terrible eso. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Dios tiene que ser liberado de las deudas. ¿Cómo? Cumpliendo los principios que dice en la Escritura. Hoy la Escritura nos está enseñando por qué se puede caer en deudas, por dejar de hacer. Pero si nosotros lo hacemos, vamos a salir de las deudas en el nombre poderoso de Jesús. Alguien me podrá decir ahorita, pastor, les recuerdo que estoy en deudas y que no tengo dinero y que no me alcanza para diezmar. Pues hoy cambia tu forma de administrar y empieza a hacerlo bien. Dale primero a Dios y verás cómo Dios, de alguna manera sobrenatural, va a abrir las
puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y te va a empezar a derramar bendiciones para que tú puedas empezar a salir de las deudas y a poder pagarlas. Yo creo que también es muy importante el que se haga un presupuesto familiar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Y para poder ir desglosando toda esa situación. Exactamente, ¿verdad? Y ver qué gastos son importantes y qué gastos pues no son necesarios tenerlos también. Es importantísimo eso que tú dijiste. Eso el presupuesto lo vamos a ver ahorita, más adelante. Me adelanté entonces. Dale acá. Vamos a ver acá, perdón. Vamos a ver acá. Miremos otro pasaje. ¿Por qué se puede caer en deudas? Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Mira. Tremendo. Ese sí es un mandato. Uno tiene que honrar a Dios con sus bienes. Sí. Y lo dice, no puse ese versículo, Proverbio capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus frutos y con las primicias de todo, ¿sí? Y también la Biblia dice, honra a tu papá y a tu mamá, ¿sí? ¿Y para qué? Para que te vaya bien, ¿verdad? Y para que tengas larga vida para poderlo disfrutar. Hay quienes desafortunadamente se olvidan de ese principio, ¿verdad? Y entonces creo que sí se debe de cumplir. Ahora, por ejemplo, en una pareja de esposos, tus papás pasan a ser mis papás y mis papás pasan a ser tus papás. Entonces la honra debe de ser no solo para el padre biológico de uno, sino para a los suegros también, para ambos. ¿Por qué? Porque ese es un mandamiento con promesa. Tú cúmplelo y te va a ir bien. Tú hazlo y te va a ir bien. ¿Sí? Tú tienes que sembrar en tus padres. Y alguien podrá decir, yo no crecí con mi papá porque mi papá fue mala persona. Mi papá dejó a mi mamá, mi papá se drogaba, mi papá era alcohólico, mi papá hacía esto y lo otro. Yo a mi papá no lo puedo ni ver ni en pintura. Así que solo voy a honrar a mi mamá. Y entonces no se está cumpliendo bien el mandamiento, porque aquí dice, el que honra padre, número uno, y luego a su madre, ¿verdad? Sí, porque él es la cabeza, pues, es el papá. Y hay otro pasaje en Proverbios que dice, esta generación maldice a su papá y no bendice a su mamá. ¿Por qué? Porque tú podrás estarle dando dinero a tu mamá y maldiciendo a tu papá. Y entonces esa bendición que le das a tu mamá, uno, ni la disfruta tu mamá, y dos, ni te es tomada en cuenta a ti como bendición. ¿Por qué? Porque maldicen a su papá y por ende no pueden bendecir a su mamá, aunque así le estén dando dinero. Sí. No funciona, así no es como se hacen las cosas, ¿verdad? Sí, hay que honrar papá y mamá. Sí, honra a tus papás, si tú todavía lo tienes. Y tus suegros también. Y suegros. Que sea parejo todo, ¿verdad? Sí, igual. Sí, por igual, ¿verdad? Porque... Sí, que muchas veces, ¿verdad? Dice, no, yo le doy tanto a mi mamá. O también a veces... Pero te olvidas de la suegra. Exactamente, entonces yo creo que es parejo a los cuatro, ¿verdad? Si están vivos los cuatro. Están vivos los cuatro, sí. Entonces, ¿sabes qué? No abandones a tus padres, ayúdalos en lo que tú puedas, porque eso es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Yo creo que el tiempo sí nos ha ido avanzando mucho. Vamos a ver otro así rápidamente. Otro problema, ¿por qué se puede caer en deudas? Proverbios 17:18. Hay que ser falto de juicio para salir fiador de otros. Porque, ¿por qué pagar deudas ajenas? Mira qué tremendo eso. Yo le modifiqué a esta versión. La verdad no dice falto de juicio esta versión. La verdad dice una palabra muy fuerte, muy ofensiva, que yo no la quise poner el día de hoy. Por eso le puse así con letras diferentes, falto de juicio, ¿verdad? Porque esta versión no dice falto de juicio, sino que dice alguna palabra muy fuerte. Pero como aquí no venimos a ofender a nadie, claro que no. Entonces solo pusimos falto de juicio, falto de criterio, ¿verdad? Otra cosa para que te meten deudas es cuando tú sales fiador de alguien. ¿Por qué? Sí. Porque la Biblia dice que no hay que salir fiador de nadie. Entonces, cuando tú sales fiador de alguien, entonces te haces compadre con la deuda. Y cuando esa persona no vaya a poder pagar, te va a quedar a ti la deuda. Yo recuerdo que yo 2 veces salí fiador de alguien. Una antes de conocerte a ti y una ya conociéndote a ti. Entonces la primera deuda 4,000. Ella no pagó y entonces a mí me tocó que pagar, ¿verdad? Y la segunda, un amigo que éramos amigos de fiestas, de parrandas y todo, y lo despidieron del trabajo, él no pagó.
Y yo me escabullí como 5 años de pagar esa deuda, pero al fin el banco me capturó y tuve que pagar esa el doble, pagaste lo tuyo y lo de él. Sí, porque yo mismo firmé donde decía, yo me comprometo a pagar la deuda. Eso es el fiador, se compromete a pagar deudas ajenas, ¿verdad? Y entonces, pero qué incómodo es. A ver, te voy a hacer una pregunta. Si viniera tu mejor amiga y te diría a Vicky, por favor, ayúdame con este problema. Quiero sacar un préstamo, pero me falta un fiador y tú llenas los perfiles. Por favor, hazme favor de salir fiador. ¿Qué le dirías tú a ella? No, yo le diría con todo mi cariño, le diría, mira, no quiero perder tu amistad, realmente, Tremenda esa ¿verdad? respuesta. Porque si yo cedo a eso, a sacarte, a ser fiadora de ti, vamos a terminar peleando. Porque si Sí. en algún momento ella o yo no lo puedo pagar, entonces uno termina peleando. Entonces, ¿por qué vamos a perder esa amistad a cambio del dinero que tal vez solo va a ser pasajero, pero la amistad va a ser eterna? Sí, qué Entonces le diría, tremendo es. perdóname, pero no. Prefiero Sí. tu amistad a sacar el Y préstamo. ahorita que mi esposa dijo eso, que no quiero terminar la amistad, mire, hermano, todos los negocios que nosotros hagamos que conlleven dinero, si los hacemos de palabra, donde nos damos la mano, hermano, téngalo por seguro que lleva un 99.99% de que usted termine peleando Sí. con la persona con la que hizo el trato. Todo lo que conlleva dinero, si se puede hacer con firma, si se puede hacer por escrito, sería mejor, porque si no se puede caer en ese problema de deudas, ¿verdad? No, pero aún así, aunque haya un papel escrito y firmado, a veces la gente no es responsable, no cumple nada de eso. Pero por lo menos con el papel ya firmado ya se pueden hacer otras Eso sí es cierto, circunstancias. ya con Pero un abogado. recuerde, no tenemos que caer en deudas. Hoy Dios quiere que seamos libres de todas deudas. Entonces tenemos que cumplir todos estos principios. Evita caerte en esto, por favor. No lo hagas, porque si tú lo haces, te vas a causar muchos dolores. Y Dios no quiere para nada que tú tengas muchos dolores, sino que al contrario, Dios quiere que tú vivas feliz y Dios quiere que tú vivas abundado. Entonces, ¿qué te parece si seguimos aquí avanzando? Porque ya nos falta ahí. Miremos otro problema por el cual se puede caer en deudas. Proverbios 15:27. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Mira qué tremendo eso, ¿verdad? Qué impactante eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos ya hablando de que aquel que adquiere ganancias ilícitas perturba su casa. La perturba completamente. Y las ganancias ilícitas es un soborno, ¿verdad? Entonces, el que agarra dinero de soborno y lo lleva a su casa, físicamente, ya espiritualmente la perturbó. Pero ahora te voy a poner un ejemplo más fuerte. Haz de cuenta que una persona recibió soborno, un hijo de Dios. Lo pusieron en un puesto en su trabajo y lo corrompieron y recibió ese dinero. Y entonces él dice, hoy voy a ir a hacer un buen mandado, ¿verdad? Y pasa a Walmart y empieza a comprar todo aquello que siempre deseó y que le lleva a sus hijos, que jamón, que pollo, que carne, que pan, que todo eso. Y entonces él lleva la despensa a su casa. Y entonces ya el soborno ya está corrompiendo espiritualmente y físicamente. Qué terrible. Y entonces está perturbando la casa de una manera terrible. Esto me recuerda a Josué capítulo 7 de Acán, que Acán agarró de lo que era prohibido y lo llevó a su casa. Y dice la escritura que lo apedrearon a él, a su esposa, a sus hijos, a sus mascotas, a sus ganados, a todo lo que él tenía. Nadie se salvó. Perturbó su casa de una manera tremenda. Y entonces nosotros debemos entender algo, pueblo bendito de Dios, que estás haciendo el favor de escucharnos, es que nosotros debemos de aborrecer las ganancias ilícitas. Todo aquello que no proviene de Dios, ni regalado, lo debemos de aceptar. No debemos de aceptar. Tenemos que cerrarle las puertas totalmente a eso. El soborno no tiene que ir con nosotros porque somos hijos de Dios y no nos tenemos que corromper. Pero si esa puerta está abierta y has perturbado tu casa, hoy es una buena mañana para que tú la cierres en el nombre de Jesús con la revelación bendita de la palabra de Dios, para que juntos podamos decirle ya no más a esa potestad de las deudas, ¿verdad? Sí. De una manera Yo creo que la paz no tiene precio. Exactamente. ¿Verdad? Y yo creo que un préstamo o una deuda
no te puede quitar tu paz. Entonces, y hoy el Señor te quiere mostrar a través de la luz de la palabra, ¿verdad? Que tú puedes vivir en abundancia, sí, si tú le crees al Señor y si tú honras al Señor con todos tus bienes, sí, ¿verdad? Y no permitas que por nada del mundo tú le abras la puerta al enemigo para que el destructor y sobre todo el acreedor que me impactó venga a tu casa y quiera devorar a tus hijos y los quiera destruir. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y ya para finalizar así rápidamente, Lucas capítulo 15, versículo 8, ¿qué dice la escritura ahí? Oh, qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Ve aquí algo muy importante, que acá vemos que la mujer esta tenía oscuridad, vivía en la suciedad y por ende en un desorden. Y entonces aquí vemos algo muy importante, alejados del Señor nada podemos de hacer. Cuando no tenemos la luz de Cristo no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos. Y número 2, el desorden es terrible. Como tú decías, es necesario hacer un presupuesto. Presupuesto es una palabra compuesta que es suponer, ¿verdad? Voy a suponer que voy a gastar esto y esto y esto. Voy a tener una base. Presuponer, presupuesto. Y entonces yo debo de decir, bueno, gano esto y tengo estos gastos fijos. ¿Cuánto me queda? Tanto. Me queda tanto para salir a divertirme, para salir con mi familia, para comprar esto, para comprar lo otro. Eso es un presupuesto, es tener ordenado. Porque si no se ordena uno empieza a perder las monedas, ¿sí? Uno empieza a perder toda su economía. ¿Sí? Y se vuelve un desorden. Y se vuelve un desorden económico terrible, ¿verdad? Bueno, pues hoy hemos dado unos pequeños tips, ¿verdad? De qué es lo que debemos de hacer para no caer en deudas. Recuerda, debemos de presentar nuestro diezmo al Señor. Número 2, no debemos de retener más de lo que sea justo. Número 3, honrar a nuestros padres. Número 4, no ser fiador de nadie. Número 5, no ganancias ilícitas, no soborno. Y número 6, ser ordenados, estar con la luz de Cristo. Seguramente habrán más versículos bíblicos, pero el Señor puso eso en nuestro corazón para poderte bendecir. Así que espero que tú los hayas recibido y que sean de mucha bendición para tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga y que Él te pueda dar esa sabiduría y para que tú puedas administrar bien lo que el Señor te da. Ok, entonces hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Recuerda, nos vemos el próximo martes a las 10:30 acá en Conversando de la Palabra del Señor, y te queremos hacer una cordial invitación. Si tú has dejado de congregarte o no tienes una congregación, te abrimos las puertas de aquí de la Iglesia Cristo Benecer, aquí en la ciudad de Hermosillo. Nuestros servicios son miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde. Ahora cambiamos el horario por el tema de las altas temperaturas. Estamos ubicados en Avenida D, número 56, entre calle I y calle J de la colonia Arcoíris. Que el Señor te bendiga y te guarde, y muchas bendiciones. Bendiciones.